Muy buenas noches, amigas de Educación Especial. Hoy, 27 de mayo de 2025, charla 202. Y bueno, pues estamos próximos también a pues ya acercándonos al cierre del ciclo escolar. Y bueno, hoy tenemos una buena charla con un colega, un amigo de Tabasco, que justo ahora voy aquí a presentarlo con ustedes. Carlos Mayo, de Tabasco, psicólogo. Y pues cuéntanos otro poquito más de ti, Carlos, ¿no? Ayúdame a presentarte, qué haces por allá, cuál es la función. Cuéntanos un poquito de ti para que la gente se acuerde que ya estuvimos aquí. Sí, claro que sí. Muy buenas noches, Alfonso. Un saludo primero que nada desde acá, desde Tabasco, que hoy, por fin, después de muchos días de calor intenso, nos llovió un poquito, ya nos refrescó. Y bueno, como bien dijiste, mi nombre es Carlos Mayo García, soy maestro psicólogo orientador para educación especial. Tengo una maestría y un doctorado en educación y pues de lunes a viernes trabajo eh, valga la redundancia, en la USAER 135, acá en el estado de Tabasco. Visito en la actualidad 7 escuelas, de las cuales 3 son preescolares, 4 primarias, eh, y perdón, 2 preescolares, 4 primarias y una telesecundaria. Y próximamente estaremos atendiendo otro preescolar porque ya estamos en expansión en ese sentido, ¿no? Y bueno, los fines de semana igual, doy clases en el estado vecino hermoso de Chiapas, en Pichucalco, en una universidad, en la Universidad Leusagui, en la licenciatura de psicología. Y pues aquí estamos gustosos, ahorita pues afortunadamente desde el tiempo que nos vimos la última vez, que ya pasaron algunos añitos, y con gusto, gracias primero por haberme invitado nuevamente a esta charla. Pues ahorita estamos trabajando también para los compañeros a través de un cargo sindical en un sindicato estatal, en el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación del Estado de Tabasco. Y pues aquí estamos dando lo mejor de nosotros, primero que nada, en favor de la inclusión de los niños de manera general en educación básica. Muy buenas noches, espero no haberlos aburrido con esta pequeña introducción. Muchas gracias. No, no, al contrario, porque también se va conectando aquí gente con nosotros. Y bueno, antes de iniciar, pues también tú estuviste en las primeras charlas de educación especial hoy, Sí, ¿no? Ya vamos en la 202. Y seguro, bueno, pues también nos has acompañado en algunas de las transmisiones, ¿no? En esa distancia. ¿Qué representa Educación Especial hoy en este espacio de charlas? Estos 5 años y 202 charlas. Tu comentario, a ver, mi sí. opinión. De hecho, eso iba a decir, sí, justamente, ¿no? Qué bueno que lo abordaste. Ya 5 años, ahora sí que dijeran por ahí, aún recuerdo la primera vez que coincidimos y que me invitaste. No recuerdo exactamente el número de charla que era, pero estaba, digamos, recién puesta a la escena de educación especial. Iniciaban ustedes con este gran proyecto y tuve la fortuna de que me invitaran, ¿no? A participar, precisamente hablando sobre el papel tan importante que tiene el maestro psicólogo orientador. Y bueno, después he estado en algunas otras charlas, también por ahí acompañando algunos maestros y maestras que platicaban desde su área. Por ejemplo, recuerdo desde el área del preescolar, las impresiones que tenían trabajando con niños todavía en aquellos entonces llamado de educación especial, hoy día pues educación inclusiva, pero que eran ¿cómo decirlo? Las experiencias exitosas de varios maestros. También obviamente han acudido, han estado aquí con nosotros también compañeros de acá de Tabasco. Recuerdo a la psicóloga Zuleima, que estuvo platicando también en algunas ocasiones. Y pues como bien dice, sobre todo también escuchando las diferentes pláticas, también cuando pues se presta el momento y el tiempo para poder hacerlo, porque pues sin duda todas son súper importantes y todas son interesantísimas
desde el punto de vista de cada uno de los que han estado aquí desde la pantalla, compartiendo pues sus experiencias y compartiendo, pues, ¿por qué no decirlo?, su sabiduría y sus conocimientos con el resto de nosotros, porque considero, y creo que no me equivoco al decirlo, que cada uno de los que hemos estado aquí, valga ¿cómo se llama? Sin vanagloriarme, pero creo que cada vez que alguien se presenta aquí, algo bueno, algo provechoso queda para todos los oyentes, y por supuesto me incluyo. Yo las veces que he estado escuchando a los especialistas aprendo y aprendo muchísimo, ¿no? Y creo que esa es sobre todo la importancia ya de 5 años de este programa que ustedes pues han hecho, y pues ahora sí que me consta que con un gran esfuerzo, ¿no? Y a veces hasta contra las inclemencias del tiempo, porque por ahí también me acuerdo una en donde estábamos peleando con la conexión, porque por acá se nos bajaba el internet, la lluvia, etcétera. Hoy me acordaba por eso precisamente, porque dije, ya va a empezar a llover, a ver si no hay problemas, ¿no? Pero pues dijeran, por aquí estamos, y ya 5 años se dice muy fácil, pero sé que es un gran esfuerzo, y pues primero que nada los felicito por ello. También por ahí me acuerdo que estuve en el primer aniversario, estuve en el primer aniversario también con ustedes. Muchas gracias. Sí, bastante interesante lo que nos compartes. Y bueno, pues ya 5 años de este trabajo. Y pues vamos a ver cuánto aguantamos con este proyecto, que la verdad es un espacio que disfruto semana a semana. Y bueno, pues vamos a seguir trabajando para compartir a nuestra comunidad de educación especial hoy, maestras, maestros, familias que también nos acompañan y escuchan con mucha atención también lo que aquí compartimos. Y bueno, pues vamos a iniciar con por lo que hoy estamos aquí, hablar de la función del psicólogo, ¿no? En la función del psicólogo de USAER en la nueva escuela mexicana. Pero antes de ello, pues vale la pena como hacer una remembranza de lo que hemos dialogado aquí, ¿no? Estos procesos también de USICAM, sin duda, llegaron a afectar en estas funciones, ¿no? La función del psicólogo, la función del maestro de lenguaje, por varias circunstancias, que por ahí hay un programa donde lo abordamos, ¿no? Cómo estaba afectando en estos procesos de promoción, que no se permitía la participación al no ser considerados como una figura docente por el propio sistema, que ahí había un tema. Pero bueno, más allá de eso, pues hoy también tiene repercusiones. Dialogábamos que el papel y la figura del psicólogo tiene mucha importancia, ya también lo hemos platicado en otros programas, pero hoy en día también esa figura, quienes la tienen que aprovechar, porque desafortunadamente ya no es una figura esencial para el sistema, ¿no? O sea, si falta el recurso, pues no va a haber contrataciones de psicólogos, de docentes de lenguaje, ¿no? Porque además del pretexto del recurso, pues no es una figura pedagógica que supuestamente el sistema así, así lo está abordando. Pero bueno, quienes lo tienen hay que conservarlo, y hoy vamos a hablar, ¿no? Justamente sí, de hoy, sí, cómo desde tu experiencia, desde los nuevos programas de estudio 2022, cómo se viene trabajando con la figura del psicólogo en la USAER. Pues eso es lo que hoy vamos a platicar, y pues aquí los dejo con Carlos Mayo para que nos comparta, ¿no? Y vamos a ir haciendo pues algunas preguntas también sobre ello. Pues adelante, Carlos. Sí, muchísimas gracias, Alfonso. Voy a comenzar haciendo una pequeña introducción al respecto de lo que nos acabas de comentar, ¿no? Ahora con todos los cambios que se han dado a través de la famosísima USICAM, y que hoy día sigue en revisión este organismo, y que supuestamente va a desaparecer, que sí desaparece, que no desaparece, que va a haber cambios, etcétera. Hace poquito, tendrá un mes aproximadamente, hubo una revisión precisamente al interior de este organismo, en donde tengo entendido que en todos los estados se dio la oportunidad de que diferentes maestros dieran su experiencia y pudieran platicar sobre lo que consideran que pudo haber sido o es bueno del USICAM, y también aquello que puede ser cambiado o puede ser mejorado. Lamentablemente aquí en el estado de Tabasco,
dicha revisión o los proyectos se presentaron un día viernes, fue en febrero, si mal no recuerdo, y justamente coincidió con el día de CT. Es decir, la mayoría de los maestros pues teníamos que estar en el Consejo Técnico Escolar y pues obviamente no se pudo llevar a cabo. Sin embargo, hubo una petición de diferentes actores educativos y se logró que en días posteriores se pudiera hacer una revisión de dichos planteamientos y que quienes pudieran y quisieran pudieran llevar sus proyectos y sus aportaciones para la mejora de la UCICAM, al menos aquí en el estado de Tabasco. Eso sucedió, esto ya fue en marzo, lo hicimos algunas personas, metimos nuestros proyectos y justamente nosotros como psicólogos, como colegiado y como gremio de psicólogos en el estado de Tabasco, maestro psicólogo orientador propiamente por la figura, mandamos cada uno nuestros planes, nuestros proyectos, etcétera, para ser considerados dentro de la UCICAM. ¿Por qué inicio con todo esto? Justamente por lo que tú acabas de mencionar, ¿no? A partir del año, voy a tratar de ser breve, a partir del año 2014, con la reforma de Peña Nieto, fue que en la estructura ocupacional de educación básica o de educación pública se quitó la figura, o más bien la función docente del maestro psicólogo orientador y se puso dentro de esta misma estructura como personal de apoyo y personal de apoyo y asistencia a la educación. No voy a tardar mucho en esto porque ya lo habíamos abordado la vez pasada. Y bueno, pero fue en el 2014, es decir, han pasado ya prácticamente 11 años y las cosas siguen igual. Y dijiste algo muy importante, al perder la figura o la función docente, el maestro psicólogo orientador, y ser considerado administrativo, porque eso es sin demeritar el trabajo que hacen los compañeros, porque yo los respeto mucho, pues obviamente ahí fue donde empezaron los problemas. Y obviamente, pues ya no podemos acceder, en la cuestión laboral, ya no podemos acceder a una promoción vertical para ser directivos, supervisores, etcétera, o en la promoción horizontal para acceder a todas esas promociones que recaen finalmente en la cuestión salarial. Pero además aquí viene una tercera implicación muy importante, que al no ser considerado una función docente, ya no hay el recurso para crear la plaza, porque al no ser una función docente, pues obviamente no es prioridad, como bien dijiste. Entonces, aunque exista la necesidad real en las escuelas, al no ser una función docente, pues no va a haber una creación de plaza y por lo tanto, ya de entrada, los jóvenes que están estudiando y que se están preparando para la psicología educativa, que eso voy a abordarlo un poquito más adelante, pues ya no tienen un lugar a donde ir, porque pues ya no pueden presentar exámenes, a lo más que pueden aspirar algunos es a ser contratados de manera temporal y no sabemos dónde, ni a qué hora, ni cuáles son estos requisitos para poder acceder a un contrato, porque honestamente no queda muy claro, ¿sí? Por ahí dicen que se tiene uno que inscribir a la mesa a la bolsa de trabajo, que tiene uno que tener ciertos requisitos, pero a final de cuentas no queda muy claro cómo es que son contratadas estas personas. Pero bueno, además de eso, por ejemplo, aquellos que en su momento promovieron para alguna dirección o supervisión y que dejaron una plaza vacante de maestro psicólogo orientador, ahí está la plaza. Aquellos que lamentablemente con la pandemia fallecieron o por algún otro motivo lamentablemente fallecieron, ahí quedó la plaza. Aquellos que renunciaron porque encontraron algo mejor, ahí quedó la plaza. Y sobre todo aquellos compañeros que se jubilaron porque cumplieron su tiempo, tanto en edad como años de servicio, pues ahí quedó la plaza. Y al menos aquí en el estado de Tabasco hay alrededor de 20-25 plazas E0689 del maestro psicólogo orientador federales que ahí están y que son cubiertas solamente de manera temporal a través de contratos, ¿sí? Es decir, no tienen la certeza estos jóvenes, estos compañeros, de que aquí a 6 meses o el próximo ciclo escolar volverán a ser contratados, porque no saben si realmente van a seguir en esta parte. Y bueno, no quiero abundar mucho. Pero además lo más importante, y para entrar en materia con lo que tiene que ver con la práctica docente del maestro psicólogo orientador, porque yo insisto que sí hay una función docente,
es lo más apremiante, que cada vez somos menos para mayor necesidad, ¿sí? Si tomamos en cuenta precisamente que la nueva escuela mexicana nos habla de una educación inclusiva, en donde también lo que nos rige a nosotros desde el área de educación especial, llamémosle así todavía, que son la transición precisamente de la educación especial hacia la educación inclusiva en educación básica, tendríamos que tener mayor apoyo para poder atender una mayor población de alumnos. Porque ahora nos dice la nueva escuela mexicana que se tiene que ser atendido todos los niños, pero sobre todo aquellos que están en riesgo de vulnerabilidad de alguno de sus derechos. Primero que nada, obviamente, al ser sector educativo, a lo que es la educación. Y hablamos concretamente de barreras para el aprendizaje y la participación, ya no una necesidad de educación especial como tal, sino barrera para el aprendizaje y la participación. Y propiamente estas pueden ser características, bueno, no pueden ser, son características o son cuestiones que se dan por los contextos, no por la necesidad específica que pueda tener un alumno. Ojo, si hay y siguen habiendo alumnos que tienen necesidades específicas, por supuesto, y que deben de ser atendidas. Pero hoy día la nueva escuela mexicana de entrada nos dice que tenemos que atender a toda la población que está en riesgo de que su derecho a la educación pueda ser vulnerada, concretamente a través de la barrera para el aprendizaje y la participación que el alumno está enfrentando. Y es la primera aseveración que quiero hacer. El niño enfrenta una barrera, no presenta. Todavía hoy día hay muchos profesionistas o profesionales en educación que creen que el alumno presenta una barrera, es decir, que la barrera va desde el alumno o parte del alumno, y no es así, son los diferentes contextos. Entonces, en este escenario es justamente donde se hace imprescindible la presencia del maestro psicólogo orientador para educación especial, o bien, por ejemplo, allá en la Ciudad de México, por lo que tengo entendido, conocido como el psicólogo educativo. En otros lados somos conocidos como el psicólogo en la escuela, somos conocidos como el área psicoeducativa, etcétera, etcétera, pero como quieran referirse a nosotros, a final de cuentas, somos importantes dentro de la función docente como parte precisamente de este bagaje de especialistas, que lo único que buscamos es que el alumno pueda superar esa barrera para el aprendizaje y la participación y acceda en igualdad de circunstancias, valga la redundancia, a todas las oportunidades de educación. Por ahí quiero comenzar, Alfonso. Sí, y con esto que compartes, me parece que también otro de los temas es justamente el que no hay todavía a nivel nacional una línea de trabajo como servicios de educación especial, independientemente del nombre, ¿no? Yo creo que ahí también hay una complejidad, ¿no? Y eso pues también repercute en los especialistas, en los compañeros, en este equipo interdisciplinario, ¿no? Como es el trabajador social, como es el psicólogo educativo, como es el especialista en lenguaje. Y eso pues también dificulta la tarea bajo esa mirada, ¿no? Que la autoridad ve en estos apoyos como un servicio o como elementos terapéuticos, porque así lo siguen considerando, y no como docentes, ¿no? Que ese es otro tema. Pero bueno, más allá de eso que tú ya nos pudiste relatar de manera muy general, es hoy cómo están funcionando, cómo se están organizando desde el servicio. Hoy vamos a hablar del psicólogo educativo, del psicólogo en educación especial. Ya veremos, nos pidieron por ahí qué pasa también con trabajo social. Vamos a tener Sí. por ahí, vamos a hacer también un tema con ellos y también con docentes de lenguaje. Si hay también conocidos que nos ayudes a tener de otros estados, te agradecería para poder hacer este programa que también valdría la pena. Más bien vale la pena. Pero ¿cómo entonces el psicólogo está trabajando bajo esta mirada de la nueva escuela mexicana, ¿no? Para responder a estas situaciones de eliminación de barreras,
¿sí? Para poder trabajar en las escuelas. ¿Cómo lo estás viviendo, Carlos? Sí, gracias. Sí, es importante lo que acabas de señalar, ¿no? Y voy a comenzar hablando de manera general por el equipo de educación especial, refiriéndome a todos los especialistas que estamos ahí, ¿no? Algo muy importante que se da también con la nueva escuela mexicana, o más bien con la forma de entender la nueva escuela mexicana de algunas autoridades, es precisamente la redistribución del personal de educación especial. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, es conocido para todos en el área de educación que nosotros nos regimos bajo la famosa relación maestro-alumno para generar los grupos y saber cuál es la necesidad que se tiene en las diferentes escuelas referente al número de maestros que deben de estar atendiendo a diferentes alumnos, ¿ok? Y bueno, también a nosotros como educación especial nos aplican este famoso RMA. Sin embargo, yo he cuestionado cómo es que se organiza para el personal de educación especial. ¿A qué me refiero? La maestra de apoyo dice que, bueno, si es en el área urbana tiene que tener entre 25 y 30 alumnos, si es en el área rural entre 15 y 20 alumnos, si mal no recuerdo, pero a la hora de establecer una matrícula o un RIA, como se le conoce, ¿cuáles son los alumnos que, digamos así, cuentan para el área de educación especial? No me ha quedado claro, porque según la nueva escuela mexicana, son todos aquellos niños que presentan una barrera para el aprendizaje y la participación o están siendo vulnerables, de manera, vulnerados en su derecho a la educación, los cuales deberíamos de estar atendiendo como prioridad, más allá de si tienen una discapacidad o un trastorno. Sin embargo, en la realidad, se toman en cuenta solamente aquellos alumnos que tienen una discapacidad, ya ni siquiera un trastorno, una discapacidad. Y es por ello que si nos vamos a ese número, obviamente son pocos en algunas escuelas los alumnos que entran dentro de este rubro y por lo tanto el maestro de apoyo ya tiene que ser itinerante. Es decir, el maestro que antes estaba permanente en una sola escuela y era quien nos ayudaba a todo el resto del equipo, pues a llevar a cabo diferentes actividades que fueran en beneficio del propio alumno, pues ahora resulta que se tiene que mover en una, dos o más escuelas. Normalmente es en dos. Esto agrava, obviamente, al maestro de comunicación, quien ahora, al igual que nosotros, atiende 7, 8 escuelas, dependiendo el número de escuelas que atienda la USAER. Y aplica exactamente lo mismo para el personal, en este caso el trabajador o trabajadora social, y para el psicólogo. Porque estos últimos estamos considerados dentro del personal de apoyo y asistencia a la educación. Es decir, nosotros ni siquiera tenemos ese derecho del famoso RMA. En la actualidad, tu servidor, por ejemplo, está atendiendo a más de 120 alumnos en las diferentes escuelas a donde llego, dentro solamente del RIA o de la matrícula. Más, todos dijeran los que abarquen dependiendo el día y el lugar a donde vaya y la situación. Bueno, para ir contextualizando. Entonces esto hace muy difícil que en la realidad lo que nos dice la nueva escuela mexicana realmente se lleve a cabo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la nueva escuela mexicana nos habla de una educación inclusiva, nos habla de una escuela con equidad, nos habla de muchas cosas en el papel. Pero nosotros cuando llegamos a las escuelas, y estoy hablando ahora sí ya desde el área de la psicología, nos encontramos en que no hay, me atrevo a decirlo, el tiempo suficiente para poder garantizar que este alumno esté recibiendo las mismas oportunidades. Dejémoslo como esto. ¿A qué me refiero? En la antigüedad o hace unos años se consideraba al psicólogo como el terapeuta, al igual que a la maestra de comunicación, ¿sí? Después de que hubieron las diferentes revisiones, precisamente los servicios de educación especial, se llevó a la consideración que ni el maestro de comunicación ni el psicólogo tenían el espacio siquiera para realmente poder dar terapias. Entonces se abandona un poco el aspecto del terapeuta desde el área de educación especial. No damos terapia, eso queda aparentemente claro. Sin embargo, en la realidad,
todavía, incluso por la autoridad, porque esa es una de las razones por las que al maestro psicólogo orientador se le quita o se le mueve dentro de la estructura ocupacional al área de personal de apoyo y asistencia a la educación, porque dice la autoridad, el psicólogo no es docente, no es maestro. Por lo tanto, no puede estar acá y tiene que estar acá de este otro lado. Y eso es un grave error. Y dicen, lo que pasa es que el psicólogo está ahí para dar terapia, para aplicar una prueba y que nos dé un diagnóstico de lo que tiene el niño, lo que tiene la niña, lo que tiene nuestro alumno. Y ya entonces nosotros le entramos acá para poder curarlo o darle un tratamiento. Y yo creo que desde allí es que la propia autoridad educativa no le queda claro realmente cuál es el papel del psicólogo en educación o del maestro psicólogo orientador, decía yo, como le querramos llamar. Y sobre todo en la nueva escuela mexicana. Tenemos que abandonar esa idea, incluso tengo que reconocerlo por parte de algunos compañeros que todavía tienen esa idea que es llegar a aplicar pruebas y dar un diagnóstico y después se nos dice, no, el diagnóstico que ustedes dan es educativo o psicoeducativo en conjunto con todos los demás especialistas. Pero sigue siendo primordial lo que dice el psicólogo dentro de este diagnóstico. Entonces, nos damos cuenta que desde allí estamos teniendo una mala imagen, una mala percepción o una mala conceptualización de lo que hace el psicólogo en educación. Porque el trabajo, uno, no es terapéutico y dos, no es de diagnóstico como tal. Si acercamos y aportamos elementos para lo mismo, por supuesto, ¿sí? Pero nosotros lo que hacemos es utilizar una herramienta, puede ser una batería de pruebas o diferentes herramientas como es la observación, etcétera, 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 desde la propia concepción del psicólogo, pero para tener una idea de qué es lo que está afectando y en qué contexto el buen desempeño del alumno, es decir, qué es lo que puede estar creando la barrera para el aprendizaje y la participación, pero no somos los únicos. Igualmente valioso es lo que dice el maestro de apoyo, el que dice el maestro de comunicación, lo que dice trabajo social y sobre todo, por supuesto, lo que dice el maestro de grupo, porque es el que tiene ahí todos los días al niño y es el que sabe verdaderamente qué es lo que está pasando con él. Él es el que percibe esos pequeños cambios que a lo mejor para otros pasan desapercibidos. Entonces, el psicólogo a través, sí, de diversas herramientas, aporta elementos para conocer qué es lo que está pasando o qué es lo que está creando la barrera para el aprendizaje que está enfrentando el alumno. Pero no se queda ahí, ¿sí? Y es allí donde tenemos que empezar a entender y sobre todo, insisto, dentro de la nueva escuela mexicana, cuál es el papel del psicólogo. Y lo voy a tratar de resumir porque obviamente es bastante amplio. En primer lugar, además de brindar estos elementos para conocer qué es lo que puede estar afectando el desarrollo del niño, en primer lugar es en el área cognitiva. Por supuesto, todo lo que pasa por acá en los aspectos mentales. Yo hacía una referencia hace poco tiempo y decía yo, bueno, si nos vamos desde el inicio de lo que es psicología, pues muchos dicen que es el estudio de la conducta humana. Otra concepción dice que es el estudio de la mente o de los procesos mentales. Decía yo, pues es ambos, es todo, ¿sí? Porque los procesos mentales tienen que ver con la conducta. ¿Y dónde se observan los procesos mentales? Pues en la conducta, ¿sí? Pero no, esto no quiere decir que únicamente vamos a trabajar con el niño que tiene mala conducta o que en aquel alumno que tiene un trastorno de déficit de atención con hiperactividad o de aquel alumno que tiene pobre control de impulsos o de aquel alumno que está dentro del espectro autista y por eso se comporta de tal o cual manera. No, esa es una de las cuestiones que ha limitado y creo yo que es donde malinterpretan nuestras autoridades educativas y es de donde partieron justamente para quitarnos de la función docente y ponernos de este otro lado. Y entonces, volver a insistir, sí es función docente, por supuesto. ¿Por qué? Porque si nos vamos desde la ley, lo que dice la Ley General del Servicio de la Carrera para Maestras y Maestros con respecto precisamente al personal docente y que dice que es aquel, palabras más, palabras menos, que es aquella persona que se compromete ante el Estado y ante la sociedad
y que coadyuva en los aprendizajes de los alumnos desde el aspecto cognitivo, es facilitador, es investigador, apoya, etcétera, etcétera, para lograr los aprendizajes, pues obviamente entra perfectamente. Pero ¿qué es lo que hace? Y ahí es donde voy a referirme en este momento. ¿Qué es lo que hacemos realmente para coadyuvar al maestro de grupo? ¿Sí? Obviamente tenemos que ver el contexto que es el que está permeando que se cree esta barrera. Y sabemos que puede ser de 3 tipos: el áulico, el escolar y el familiar. Vámonos al áulico, que es el que generalmente trabajamos. ¿Qué es lo que está pasando en el aula? ¿Qué es lo que impide que el alumno participe? Platicaba yo también con algunos especialistas y decíamos, bueno, aquí en México se conoce como barrera para el aprendizaje y la participación. En otros lados, sobre todo en Estados Unidos, se conocen como BPA, barreras para la participación y el aprendizaje. Decían, parece nada que cambien las siglas, pero tienen razón. ¿En qué sentido? La barrera para el aprendizaje se da si no hay participación. Es decir, si el alumno no participa, pues no aprende. ¿Y por qué no participa? Allí justamente es donde tenemos que hacer lo primero, que es la observación, ver desde qué contexto. ¿Por qué el alumno en el salón de clases no está participando? ¿Por qué se me queda aislado? ¿Por qué tiene este comportamiento? Ahora sí, me voy al comportamiento del ser humano, en este caso, el alumno. Y hago mis inferencias, mis apuntes, lo que sea. Entro al grupo y hago diversas actividades en conjunto, en colaboración con el maestro, porque me baso en la planeación del maestro. No voy a llegar a inventar algo nuevo. Voy a llegar con lo que el maestro tiene, ¿sí? Con lo que él ya elaboró. Voy a ver qué le puedo ayudar dentro de su clase, pero al mismo tiempo voy a estar observando no nada más al niño que pueda presentar algún problema o alguna necesidad. Voy a observar a todo el grupo y voy a trabajar con todo el grupo. Ah, resulta que sí, en efecto, Pedrito tiene un problema de conducta dentro del grupo. Ahora sí hay que hacer una evaluación más profunda para saber qué es lo que tiene. Entonces sí, me lo voy a llevar al aula de recursos, pues para evaluarlo más detenidamente, más concretamente, y al mismo tiempo para elaborar algún diseño de actividades que favorezca al alumno y al grupo. Es decir, y es donde quiero hacer énfasis, el trabajo docente del maestro psicólogo orientador es en el aspecto psicoeducativo, que puede ser desde el manejo de las emociones, que pueda ser donde tenga problema el alumno, pero no necesariamente, ¿sí? Y que si nos vamos a los ejes transversales, allí está. Entonces, desde la nueva escuela mexicana, está establecido que nosotros tenemos una función docente. Es más, en el perfil de egreso de educación básica, el punto 4 y 5, si mal no recuerdo, el 4 dice que seas capaz por ti mismo de reconocer, de resolver problemas, a través del pensamiento crítico. Y el 5 es que seas capaces de reconocer y manejar tus emociones. Si esos puntos del perfil de egreso de educación básica no corresponden al área de trabajo de la función docente del psicólogo o del maestro psicólogo orientador o del psicólogo educativo, pues entonces creo que hay algo por ahí que no me quedó claro o que no queda claro, ¿no? Pero bueno, regresando al trabajo. Sí, perdón, ibas a decir algo. Sí, te quería comentar algo. Es que hace ratito hablabas, para que no se confundan lo que nos están escuchando, de que justamente la función de todo el equipo que participa en la UDEI, en la USAER, tiene que tiene que contribuir a esa eliminación de barreras, ¿no? Que se están generando ahí en el espacio áulico, por ejemplo. Hablando del psicólogo, obviamente al docente, pues le representa una dificultad esa necesidad específica de ciertos alumnos. Y ahí es donde quería abordar para no confundirnos. Necesitamos entonces, Carlos, reconocer cuál es la necesidad específica del alumno
y al maestro qué carrera está generando, o el maestro qué barrera está generando, para no poderle dar lo que necesita a este alumno que está ahí en el aula, ¿sí? Eso quería como abordarlo para que no nos confundamos, para que no se crea que ya regresaste a la atención de la necesidad específica, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con la barrera? ¿No? Si no es, ay, el maestro dijo que se atendía la barrera y entonces regresó al alumno. No, pues es que necesitamos conocer también a ese alumno para entonces darle herramientas al maestro para que elimine él esas barreras que está generando, que pueden ser en la participación, hablando del psicólogo, que Claro. puede ser en la organización o que puede ser en el aprendizaje desde la parte cognitiva, ¿no? Yo creo que ahí vas a profundizar con esa parte, ¿no? Quería hacer como esa acotación. Sí, 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 muchas gracias, gracias, porque de repente dijeran por ahí me voy como hilo de seda. Muchas gracias, Alfonso. Sí, de hecho, eso es muy importante, ¿no? Sí, hablar del alumno que ahorita lo voy a abordar, pero también de esta parte. Y regresando un poquito al contexto áulico, justamente eso, ¿no? No es decir que el maestro está haciendo algo incorrecto, sino más bien aportar, porque a veces, y yo siempre lo he dicho desde que estoy trabajando en educación, muchas veces la barrera más difícil de detectar, la que nos cuesta mucho trabajo, es la que parte de uno. ¿Y a qué me refiero? Digo, para educación hay 4 tipos de barreras. No voy a abordarlas todas ahorita, pero sí me voy a referir a esta en particular y ahorita regreso a ese término. ¿Por qué? Porque algo que en lo que yo no me doy cuenta, pues no lo puedo corregir, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a lo mejor de manera estructural me doy cuenta que hay algo malo, ¿sí? O arquitectónico, para hacer el ejemplo más fácil, que por ejemplo, si viene un niño en silla de ruedas y no hay una rampa, pues es fácil de detectar. Y bueno, ¿cómo se corrige? Bueno, pues a través de hacer esto para que el alumno acceda y pueda llegar. Ok, perfecto, ya lo tengo ahí. Pero resulta que, por ejemplo, a veces se nos va que también el hecho de que yo valga la redundancia, que dé por hecho que mi alumnito puede o no puede hacer algo específico, eso ya le va a crear una barrera, porque es hacia ambos lados. Porque no solamente el niño que tiene una discapacidad o un trastorno tiene una necesidad, también aquellos que se encuentran con actitudes o altas capacidades hoy día también presentan cierto tipo de necesidades y condiciones a los cuales también hay que atender, ¿no? Y entonces a veces el hecho de creer que lo pueden hacer todo o que no pueden hacer nada es lo que realmente va creando una barrera. Por dar un ejemplo, no estoy diciendo que todas las veces sean así y que por eso es que se dan las barreras, no, no, no. Es nada más para contextualizar un poquito, ¿no? En este momento. Incluso a veces porque me ha tocado que hay algunos compañeros que dicen, mire maestro, yo reconozco que no estoy preparado para atender a este niño y yo considero que mejor lo llevemos a un CAM o que se recomiende que se vaya a un CAM. Entonces, de entrada, eso puede estar generando una barrera para el alumno, porque realmente, ¿qué es lo que puede ofrecerle sin demeritar el trabajo del CAM? Para nada, al contrario, pero realmente ver qué es lo que más le conviene, en este caso, al alumno, si realmente estar en un CAM o estar en una aula de educación regular. ¿Por qué? Porque recordemos que desde la ley, si los padres y el alumno quiere estar en una escuela de educación regular, por ley, puede y debe estar ahí. Volvemos a la vulneración de los derechos. Y desde allí muchas veces platicamos con el maestro, con el director, hablándole lo que dice la ley. No, mire maestro, yo estoy seguro de que usted no lo hace por excluir al alumno, pero puede estar cayendo en una exclusión al estar haciendo esta recomendación, ¿no? Entonces, por eso es que desde allí también es. Y eso me voy a la otra parte. Nuestro trabajo no es nada más con el alumno, también es con el maestro y con el padre de familia o con la comunidad, pero más con el padre de familia. ¿Por qué? Porque nosotros también, dentro de nuestra función, es apoyar al maestro de grupo, al maestro titular. ¿Cómo? Pues brindándole herramientas también a él
para que pueda atender la diversidad de su grupo. Y esto no quiere decir específicamente un alumno con alguna discapacidad o trastorno. En general, lo que tiene que ver con la diversidad del grupo. Que muchas veces también pasa desapercibido que un alumno que, por ejemplo, por dar, valga la redundancia, un ejemplo muy puntual, fallece la abuelita, fallece el papá, la mamá, por diferentes situaciones, y en ese momento el alumno pues presenta diferentes conductas y que pueda estar enfrentando una barrera para el aprendizaje y la participación porque no quiere ni siquiera ir a la escuela. Porque a lo mejor el niño tiene miedo que así como falleció su abuelita, así como falleció su papá, su mamá, qué sé yo, si se va a la escuela, en lo que él está en la escuela, vaya a fallecer o algo le vaya a pasar al resto de su familia. Y por eso el alumno ya no quiere ir a la escuela, quiere estar todo el tiempo ahí pegando, entonces, pegado a sus papás o a quien esté, ¿no? Entonces eso también es parte de, y eso es parte justamente del trabajo colaborativo que el maestro psicólogo orientador hace con el maestro, para brindarle estas herramientas para que él pueda también atender estas necesidades, porque insisto, el alumno es de educación básica, está en el grupo del maestro titular y nosotros a lo mejor llegamos una vez a la semana, una vez cada 15 días, una vez al mes y por eso obviamente no vamos a poder atender todas estas necesidades. Entonces tenemos que brindarle herramientas a los maestros y obviamente también decía yo, no, con los papás, platicar con ellos, hacerle ver, por ejemplo, la importancia del apoyo en casa. Lamentablemente hoy día, para muchos papás, tanto preescolar como primaria, se ha convertido en una guardería, que me tengan ahí al niño, pero no le doy el valor como tal de lo que es la educación. Por lo tanto, cuando yo quiero, me da igual si el niño va o no va a la escuela. Me da igual si aprende o no aprende. Que me da igual que el maestro me diga, mire, maestro, señor, lo que pasa es que yo quiero que me le apoye para que aprenda esto, para que el otro, para que en casa. Ah, no, a mí que no me dejen tarea para la casa, porque la tarea la tienen que hacer en la escuela. Yo ya lo escuché que lo dijeron. Pero no entienden la importancia de ese reforzamiento que debe de haber en casa. Y yo lo platico con los papás y les digo, sí, señor, pero además de que el niño va a tener la confianza en usted de que le ayude a la suma, que le ayude a la resta, por citar un ejemplo muy, muy burdo, es además el tiempo y la compañía que tiene con usted. Esa es la importancia en el aspecto del aspecto psicoemocional, social, afectivo, de que usted le brinde 20, 30 minutos a su hijo para apoyarlo con la actividad. Que le pregunte qué hizo, qué aprendió hoy, qué le gustó hoy. Que a veces, la verdad es que, sobre todo por las necesidades propias de la sociedad en la que vivimos, muchas veces ya no hay ese tiempo de convivir en familia. Entonces, hay que buscarlo, ¿sí? Y ahorita solamente he estado hablando del aspecto netamente psicológico. Ahora, el psicoeducativo, y yo lo decía hace ratito, la cuestión cognitiva. Yo voy a trabajar un aspecto cognitivo, pero no nada más para Pedrito. Sí, Pedrito tiene un problema cognitivo, pero la actividad que yo voy a hacer va a ser favorecedora para todos los alumnos. Voy a querer hacer más énfasis en Pedrito, porque es el que está presentando una necesidad en este momento, pero no es privativo. La actividad que yo haga no va a ser privativa para él. ¿A qué me refiero? Si yo me voy a primero de primaria, ¿no? ¿Qué es lo que el alumno tiene que saber en primero de primaria como parte del currículo oficial? Ah, resulta que la mitad del grupo todavía no accede a la lectoescritura. Ah, muy bien. Me voy a lo que dicen los parámetros del neurodesarrollo, de acuerdo a la neurociencia, la neuropsicología. ¿Cuál es el desarrollo neurológico cognitivo que debe tener un niño para que pueda aprender a leer y escribir? Y luego me dicen, no, el niño parece ser que tiene una discapacidad intelectual. A ver, espérame, no, permíteme. No, lo que el niño tiene es un retraso en la maduración de funciones neurológicas o neuropsicológicas, si la queremos ver desde ese aspecto.
Entonces lo que tenemos que hacer es este tipo de actividades para que el niño pueda empezar a hacer esas funciones, o que el cerebro, dicho muy burdamente, pueda aprender a hacer esas funciones. Insisto, las básicas de pensamiento: despertar la atención, la percepción, psicomotricidad, memoria, lenguaje, partiendo desde allí. Y me regreso al preescolar. Si nos vamos a lo que dicen las neurociencias, ¿qué es lo que un alumno de primero de preescolar debe de aprender? Estamos hablando de 3 años. ¿Qué es lo que debe de saber? Perdón, no aprender. ¿Qué es lo que debe de saber? ¿Cómo debe de llegar? ¿Qué es lo que tiene que tener desarrollado? Resulta que evaluó y en efecto la mitad del grupo no está estimulado. Y nos vamos otra vez al aspecto que tiene que ver con la cuestión social, con el aspecto comunitario, familiar. Resulta que, por ejemplo, Piaget hace más de 50 años nos dijo cuáles son los estadios y qué es lo que tiene que lograr cada niño dependiendo del estadio en el que se encuentre, qué es lo que tiene que consolidar. Pero no es el mismo tiempo en el que vivió Piaget. La sociedad ha cambiado muchísimo. De entrada, la pandemia de hace 5 años, que eso limitó muchas cosas. Hay niños que cursaron su primer año o su tercer año de preescolar en pandemia y tienen un retraso. Hay diferentes situaciones, y retraso me refiero no porque tengan algún tipo de problema cognitivo como tal, sino no, simplemente en la estimulación. A eso le sumamos que, por ejemplo, hace 50 años todos teníamos un montón de primos, hermanos, nos podíamos salir a la calle a jugar y desarrollábamos habilidades de manera natural. Hoy día, la mayoría de los niños están encerrados en casa antes de ir a la escuela. O se quedan con el abuelito, con la abuelita, pero son adultos, no son niños. Es decir, si lo vemos también de manera natural, ha habido un retroceso o un realentamiento, como le llamo yo. Se han alentado el desarrollo de estas habilidades cognitivas que antes se daban de manera natural. Antes nosotros todavía pudimos treparnos a los árboles. El niño hoy día ya no lo puede hacer por diferentes situaciones. Entonces tenemos que entender esa parte. Y no es que el niño tenga un problema de discapacidad, sino simple y sencillamente tiene un problema de estimulación y pues como no ha sido estimulado, digamos, de manera adecuada, por eso presenta un pequeño desfase en el desarrollo neurológico. Oye, Carlos, Sí. y ahí quiero hacer un paréntesis. Y fíjate que con todo esto que tú compartes, esas necesidades que van surgiendo del alumno a partir de cómo las identifica el psicólogo, al final son las barreras que el maestro tiene a la hora de plantearle un contenido. Claro. ¿No? Porque estas herramientas que el psicólogo ofrece justamente son para eliminar la barrera que el maestro está generando con referencia cuando, hablando del aprendizaje, en ese sentido para que adquiera esos conocimientos, ¿no? Porque esa es la barrera que se está generando en el salón. Y eso que también quiero que sea puntual acá, ¿no? Para los que nos están escuchando. O sea, al final tenemos que partir de la identificación de la necesidad de esos alumnos. Hoy estamos hablando del tema de la participación del psicólogo educativo. Ya nos hablaba Carlos de la situación cognitiva, de la situación emocional, que al final el maestro a la hora de dar clase no sabe cómo poder ayudar al alumno para que éste participe y aprenda en igualdad de oportunidades. Y ahí está. ¿Sí? Para que eso no se confunda que estamos regresando, no, pues entonces se está hablando de que se atiende a la necesidad del niño, sí, pero ya es un enfoque diferente, si se dan cuenta. Ya el enfoque es esa necesidad específica, pero para coadyuvar al maestro de grupo para que elimine esa barrera que le está generando que el alumno no aprenda y participe. Quería hacer ese paréntesis. Sí, muchas gracias. Sí, en efecto, exactamente, ¿no? Y de hecho, cuando nos referimos sobre todo a la actitudinal, que era lo que yo decía hace rato, ¿no? La barrera actitudinal es la más difícil de percibir, ¿sí? Y muchas veces, volviendo al contexto en el que nos encontramos en la actualidad, incluso de violencia, incluso de falta de respeto hacia el maestro, de la desvalorización que tiene el maestro, lamentablemente, muchas veces el maestro cae precisamente en la actitud de no exigencia.
digamos así. ¿A qué me refiero? Si el alumno viene, qué bueno. Si el alumno participa, qué bueno. Pero si no, no me voy a meter en broncas. Y es justamente eso lo que va creando una barrera, porque se va desvinculando el quehacer docente con los aprendizajes que pueda tener o no el alumno. ¿A qué me refiero? Yo hago mi trabajo, mi papel docente, pero hasta cierto punto, justamente para evitar incluso hasta problemas personales. Y como bien dijiste ahorita, ¿no? Cuando el psicólogo en este caso detecta una necesidad, generalmente es una necesidad que se da en el contexto áulico, es decir, que a lo mejor el que está presentando el problema es Pedrito, pero es algo que permea a todos los demás compañeros. De repente es Pedrito, pero al rato va a ser Juanito y al rato va a ser María, etcétera, 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 quien va a presentar problemas similares. Pero cuando el psicólogo atiende y el maestro en conjunto, me refiero al maestro titular, en conjunto con el psicólogo o con todos los especialistas de educación especial, logran hacer una intervención psicopedagógica, psicoeducativa, es cuando se logran a muchos avances. Y no me estoy refiriendo a una evaluación psicopedagógica en sí, me estoy refiriendo ya a la intervención psicoeducativa. ¿Qué es lo que desde el aspecto psicoeducativo va a ser el psicólogo, pero también qué es lo que desde el aspecto psicoeducativo va a ser el maestro titular o cualquier otro especialista que esté allí? ¿Sí? Como yo decía, tu planeación va a seguir siendo tu planeación. Yo voy a intervenir en algunos aspectos para mejorar los resultados que tú quieres obtener. Y decía, quiero favorecer habilidades cognitivas de primer orden, la atención, por ejemplo. Entonces vamos a hacer actividades basadas en lo que tú quieres, diferentes actividades en el grupo para favorecer la atención, para favorecer la socialización. Yo decía hace un momento, por cuestiones de nuestra propia sociedad, ya el niño socializa muy poco, sobre todo con niños de su edad, y aquí se refuerza el papel socializador de la escuela. Siempre ha sido, pero hoy día se debe de privilegiar más. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues actividades que permitan que el alumno socialice con el otro. Se dice que debe de tener la capacidad de pensamiento crítico, ¿ok? Entonces, vamos a ver qué es lo que dice la teoría un poquito del pensamiento crítico. Porque si nos vamos a las funciones, o más bien, perdón, a la cuestión de la neuropsicología o de las neurociencias, se dice que, por ejemplo, el pensamiento crítico como tal lo desarrollamos hasta los 13, 14, 15, 16 años. Entonces, ¿cómo es que estamos hablando de un pensamiento crítico de un niño de 6, de 7, de 8 años? No habría lógica, ¿no? Pero sí la hay. ¿Por qué? Porque antes de propiamente tener ese pensamiento crítico, debe de haber un aprendizaje o un desarrollo de habilidades primarias. Y vuelvo a lo mismo. Atención, percepción, psicomotricidad, etcétera. Ah, ya lo logramos, muy bien. Ahora las de segundo orden, el análisis, la reflexión, la conjunción, etcétera, y el niño lo va a ir logrando. Y claro que todo eso es lo que lo va a llevar a un pensamiento crítico. Pero ahorita puede hacer comparaciones. Parte del pensamiento crítico es hacer comparaciones. Si yo no puedo comparar o no tengo la capacidad de comparar una cosa con la otra, pues no podré tener un pensamiento crítico, ¿sí? Si yo no puedo discriminar propiamente de los elementos de algo, comparándolos con algo muy parecido, pero que no son iguales, por ejemplo, animales, vivíparos, ovíparos. Si yo no tengo esa capacidad para discriminarlo, esas habilidades desarrolladas, pues obviamente no voy a poder después desarrollar un pensamiento crítico. Ah, entonces sí hay un antes. Y es allí justamente donde tenemos que empezar a hacer el énfasis de estas habilidades. Sí, vamos a seguir revisando el tema de los animales vivíparos y ovíparos, sí, pero enfocados hacia
el desarrollo de habilidades, y es allí donde es precisamente el trabajo psicoeducativo del psicólogo, en conjunto con el maestro regular, e insisto, con todos los especialistas, pero me refiero nada más a mi área. Y eso es justamente lo que en teoría la nueva escuela mexicana está proponiendo o debería de proponer. Pero es algo que también tenemos que reconocer, que incluso desde nuestra labor y sobre todo algunas autoridades educativas no les queda clara, porque vuelven o volvemos de repente, porque sí hay que reconocerlo, volvemos a creer que el psicólogo va a aplicar una prueba y una vez que tenga el resultado va a dar una terapia. Y voy a agarrar al niño, como bien dijiste, y nada más me voy a centrar en él. No, 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 no. ¿Por qué? Porque esta problemática que en este momento está pasando el niño, más adelante la puede presentar otro. Y el maestro tiene que tener esa herramienta. Él no va a ser psicólogo, por supuesto, y a lo mejor no va a poder hacer ciertas cosas, no va a poder aplicar una prueba para determinar ciertos elementos, pero por ejemplo, si va a poder tener una idea para poder llenar, por ejemplo, una guía de observación de que nos hable de que este alumnito, por ejemplo, pueda estar presentando rasgos, y ahí sí estoy hablando de algo particular, de TDAH o de TEA, y hacer una detección temprana, y entonces decir, miren, yo tengo estos elementos y creo que es acá, y entonces ya es un paso adelante para que todos los demás especialistas, ya podemos incluso para que el maestro ya empiece a saber cómo actuar antes de que tenga un diagnóstico clínico, si queremos. No, y además, Carlos, estaba pensando en que el maestro a la hora de que planifica, a la hora que también diseña, pues incorpora esas herramientas en su práctica pedagógica. Claro. Porque ese es el reto ahora, ¿no? ¿Cómo vamos? Porque hay que utilizar el recurso terapéutico que nos da, pero transformarlo en un elemento pedagógico, en esa actividad que el maestro pueda generar, ¿no? Para poder incorporar en sus temas cuando hace un proyecto, ¿no? ¿Cómo van a incluir todo esto que tú hoy nos has abordado para que el maestro lo aterrice en su planeación, lo aterrice en el desarrollo de sus contenidos, lo aterrice en la organización de su aula, lo utilice desde cómo favorece las relaciones en ese clima adecuado para que se dé el aprendizaje? Así es, Alfonso, así es. Y de hecho, hasta si me voy a lo que dice la ley, es allí precisamente donde se coadyuva para que el alumno sea favorecido. Y además no nada más se quede ahí, porque además el psicólogo tiene también la fundamentación y la formación de poder hacer investigaciones. ¿Y qué investigaciones va a hacer? Pues obviamente con respecto a por qué el alumno está enfrentando esta barrera. ¿Por qué el alumno no está aprendiendo? ¿Por qué a lo mejor el alumno era un alumno, si no súper destacado, digamos que regular, de la media, y de repente, pum, se nos cayó? Entonces sí estamos haciendo una investigación. También se dice que la función docente tiene que ser facilitadora de los aprendizajes. Por supuesto que vamos a facilitar los aprendizajes. ¿Cómo? Trabajando de la mano con el maestro titular para que estos aprendizajes puedan llegar en mejor medida al alumno. ¿Y cómo van a llegar? Pues obviamente teniendo los elementos de saber por qué puede ser que se está interrumpiendo a través de una barrera. Y me voy a regresar un poquito sin culpar a nadie, porque luego dicen, no, es que estamos culpando a los maestros. No, 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 para nada. Pero a veces nosotros tenemos modelos tan interiorizados, modelos educativos me refiero, a modelos de enseñanza, que luego no tenemos la apertura para tomar otro modelo o tomar elementos de otro modelo, ¿no? Todavía hoy día hay maestros, y voy a citar un ejemplo, espero no ofender a nadie, de algo que me acordé que me contaron hace unos días. Me decía una maestra, no, es que yo estoy implementando unas actividades, tengo una niña con tales características y le cuesta mucho expresarse en el grupo a la hora de que que todos están opinando. Digo, ok, y lo que he hecho, me dice la maestra, es que he dado la oportunidad de que ella opine, pero no siempre me da resultados. Le digo, ¿por qué, maestra? Porque a veces la niña se me queda callada y no avanzamos.
Digo, ¿cómo? Sí, que le digo, a ver, María, ¿vas a exponer tal cosa o nos vas a hablar de tal cosa? Y se pone nerviosa y ya no quiere hablar, y yo le digo, no, María, no vamos a avanzar hasta que tú no hables. Digo, no, maestra, justamente está haciendo lo contrario. Digo, si usted ve que María no puede, pues va a continuar con el otro niño y así para darle confianza y después regresar y decirle, a ver, María, ¿ya te sientes mejor? ¿Quieres participar? ¿Vas a opinar? Sí, sí o no. Y eso le va a dar le va a brindar a María más seguridad. Ya lo hizo y me dice, sí, maestro, tenía usted razón. Le digo, sí, le digo, usted no se había dado cuenta, pero al contrario, estaba presionando a María. Imagínense el mensaje que estaba dando. No avanzamos hasta que María no participe. Hasta los demás niños se enojaban con María porque no avanzaban, ¿no? Entonces le digo, son cuestiones que a veces, insisto, si alguien desde acá no nos lo señala, pasa desapercibido porque no lo notamos, y siempre lo he dicho, es justamente allí el trabajo colaborativo, insisto, no solamente el psicólogo, sino de educación especial como tal, de todos los profesionistas de educación especial. No porque querramos señalar que el maestro está mal, sino brindarle esa herramienta para que mejore y mejoremos en conjunto la práctica educativa. Y regresándome un poquito ahorita a nuevamente a lo de la escuela, la nueva escuela mexicana, de que nos habla de los ejes transversales, que nos habla de cómo debemos de abordar todas las temáticas que se den, que es realmente una preparación para la vida, no nada más académica. Justamente ahí es donde tenemos que hacer el énfasis. ¿Qué es lo que yo puedo aportar desde mi área para que sea yo el facilitador que me dice la ley, sea yo el investigador, coadyuve, el profesional, etcétera, etcétera, que aporte elementos a los aprendizajes, al desarrollo de habilidades cognitivas, sociales y de comunicación del alumno, y en conjunto todos? Yo hacía la referencia, me decían, ¿en verdad el psicólogo hace un trabajo docente? Sí, claro, el psicólogo hace trabajo docente, hace función docente, trabaja con los alumnos, con los maestros y los padres de familia, hace trabajo docente. ¿Qué tan importante es? Tan importante y tan meticuloso como el que hace el maestro de educación física, porque es de su área, como el que hace el maestro de música, como el que hace el maestro de artes, como que el que hace todo el maestro que llega a una escuela desde su área a aportar elementos que le sirvan al alumno o que le sirven al alumno para desarrollar habilidades, más allá de los aprendizajes, porque recordemos que desde hace muchísimos años ya el maestro no es el poseedor de conocimiento que nada más va a llegar y el alumno nada más como una alcancía al que le vamos a ir depositando todos los conocimientos, sino tenemos que ayudarlo precisamente a que él, si lo queremos ver desde el punto de vista constructivista, construya sus propios aprendizajes, llegue y logre y haga su metacognición, que logre superar aspectos cognitivos, sociales, de comunicación, etcétera, etcétera, pero sobre todo, como dice la nueva escuela mexicana, que el alumno esos conocimientos que tenga le sirvan para resolver problemas, le sirvan para poder ser una persona de bien, que también sea una persona que pueda contribuir a la mejora de la sociedad y de sus comunidades, dicho así muy de forma global, de lo que nos habla precisamente la nueva escuela mexicana. Sí, y fíjate que pensaba también para ir ya cerrando, mira, ya nos echamos la hora, 7 minutos, rapidísimo, ¿no? Muy rápido, pero creo que podremos ir haciendo el cierre, direccionando a esa otra parte, ¿no? Creo que el docente frente a grupo, ¿no? De educación básica, hoy en día también tiene una sobrecarga de trabajo de mucha índole, ¿no? Claro. Ahora con esto de la situación alimenticia, ¿no? El tema de la salud en pandemia, el tema de la salud emocional post pandemia, o sea, una serie de cosas que le van depositando al docente, que pues también el hecho de que existan estos servicios o que coexistamos los servicios de educación especial, pues es que no es para hacer una guerra ni una batalla entre nosotros. Yo creo que
tenemos que aportar desde lo que dice por acá Carmen López, un saludo Carmen, hasta Baja California Sur, esta parte, ¿no? ¿Cómo apoyamos al maestro para trasladar esos conocimientos desde el desarrollo del niño a la parte curricular que exige la nueva escuela mexicana, partiendo de esos PDA, por un lado, desde ese ámbito de competencias, y algo que también agrega, ¿no? Esa construcción de estos programas analíticos, ¿no? Como parte de Así es. del quehacer pedagógico de toda la escuela. Y eso me parece que es lo que tendríamos que estar mmm, trabajando, ¿no? No a ver quién sabe más, no a ver si yo vengo y juzgo lo que está haciendo, no, yo creo que tenemos que hacer un trabajo de codocencia, ¿no? Donde podamos compartir entre estas figuras y construir juntos, ¿no? Para poder, por un lado, eliminar estas barreras que se generan en el aula, pero además atender las necesidades específicas de la población que requiere ese apoyo o acompañamiento especializado, ¿no? Y que puede ser por diferentes circunstancias, ¿no? Transitorias o permanentes, porque también esas siguen estando ahí presentes. Y bueno, pues con todo este panorama, Carlos, ¿qué más podemos ir construyendo, ¿no? Desde la figura del psicólogo en la USAER. Qué retos enfrentas y se enfrenta en esta función para poder seguir coadyuvando al logro de aprendizajes y a la eliminación de barreras en la escuela, en el aula y en las familias? Sí, mira, al respecto, considero que hay muchas cosas todavía por hacer, ¿no? Y una de ellas principalmente es lograr que desde el aspecto psicoeducativo se puedan ir sembrando la semillita para que poco a poco los alumnos o los maestros, si los queremos ver desde ambos puntos de vista, logren ir afianzando esos conocimientos o esos aprendizajes que se van viendo día a día. ¿A qué me refiero? Haciendo el comparativo, tenemos por un lado el plan sintético, por el otro lado el plan analítico, que muchas veces no nos queda claro realmente qué es lo que es. Pero en el supuesto de que ya hicimos el análisis en conjunto, la escuela regular con los servicios de educación especial, y detectamos cuáles son nuestras necesidades o las necesidades de los alumnos de manera general, podamos ahora sí irnos a la colaboración, al codiseño de esos planes de intervención. Yo he insistido acá en Tabasco que por, digamos, lineamientos se sigue pidiendo que se haga la evaluación psicopedagógica o el informe de evaluación psicopedagógica antes de un plan de intervención. Yo insisto, primero hay que hacer un plan de intervención, ¿sí? Con lo que yo ya tengo. Y dentro de ese plan de intervención es ver justamente qué es lo que va a favorecer al alumno, más que ponerme a hacer o elaborar un informe que me lleva mucho tiempo y que al final de cuentas termina en un plan de intervención. Entonces, hasta por optimización de recursos, debe de ser primero, para mí, por supuesto, es una impresión personal, el plan de intervención, y repito, ¿no? Tengo el plan sintético, los PDA, el plan analítico de las necesidades o las problemáticas que se detectaron en la escuela o en mi grupo, o en el grupo del maestro. Entonces, aprovechar todas las figuras educativas que hay allí para hacer ese codiseño enfocados a que todos los alumnos puedan acceder a esos PDA sin distinción. Pero para ello, en ese plan analítico, también tiene que entrar la figura del maestro psicólogo orientador, del psicólogo, como pieza fundamental, precisamente para hacer este análisis. Pero ahí empiezan los problemas. No hay uno por cada escuela, pero sí hay el servicio de educación especial. Entonces, el servicio de educación especial tiene que estar presente
en esa elaboración. ¿Y por qué lo digo? Al menos desde la experiencia que yo tengo, no en todos lados, pero todavía existen muchas escuelas en donde el servicio de educación especial queda como que relegado tantito. Y hacemos incluso, ¿cómo se llaman? Los planes anuales, el PENSE, y queda de lado todo lo que tiene que ver con educación especial. Cuando la misma nueva escuela mexicana nos dice que todo debe de estar ahí, precisamente para eso se supone que es el plan analítico. Y ojo, como ya lo dijo Díaz Barrigas, el plan analítico no es algo que se entregue al inicio del ciclo escolar o después del CT intensivo, sino es algo que se va construyendo en cada CT, porque las necesidades pueden cambiar. Entonces, el plan analítico no es algo que ya lo tengo que entregar en septiembre, en octubre, a más tardar, y de ahí vamos a partir. No, ese es el PENSE. Pero el plan analítico se va construyendo precisamente para que cada uno de los especialistas, después de conocer no solamente las necesidades, sino los contextos que permean al interior del aula, podamos ahora sí codiseñar actividades que ahí sí sean favorecedoras para los aprendizajes. Y obviamente me estoy refiriendo también a la parte psicoeducativa, porque ahí es donde tiene que incidir el trabajo, a final de cuentas, del psicólogo dentro de la USAER y en la nueva escuela mexicana, en el trabajo psicoeducativo. Ya apliqué una prueba si tú quieres, ya analicé, ya hice un informe, ajá, está muy padre, terapia no voy a dar, pero ¿cuál va a ser el trabajo que yo te puedo aportar a ti, maestro, para minimizar o eliminar esa barrera para el aprendizaje y que no solamente el alumno que la presenta, sino todos los demás se vean favorecidos? De repente así, dijeran, platicadito se escucha fácil. No es fácil, pero tampoco es imposible. Pero sí tenemos que ir determinando cuál es la parte psicoeducativa dentro de la función docente en donde el especialista, en este caso el psicólogo, va a incidir. Y repito, no hay otra, sino simple y sencillamente a través del análisis e ir aportando esos elementos desde el área que quieran. Para mí, en estos momentos y por todo lo que tenemos al alcance, desde la neuropsicología. Pero no es la única, por supuesto, porque seguimos hablando de que si es conducta, tiene que ver, por supuesto, el conductismo. Le pongamos el nombre que quieran, o si hay algún sistémico, si hay algún clínico, si hay algún esto, adelante. ¿Por qué? Porque la psicología tampoco está peleada con ningún área. Y para poder hacer el abordaje psicoeducativo tenemos que partir de la clínica, pero no nos podemos quedar ahí. Y si estoy hablando de que voy a tener incidencia en educación, pues obviamente tengo que ir hacia el área educativa e incidir, insisto, perdón por tanta redundancia, pero en el aspecto psicoeducativo del maestro psicólogo orientador. Y es allí donde yo creo que reside la importancia del papel del psicólogo de la USAER en la nueva escuela mexicana. No estamos peleados y no deberíamos de ser considerados fuera. La nueva escuela mexicana, los planes y programas, claro que sí permiten la intervención del psicólogo dentro de la función docente. Con esto me gustaría cerrar, si no hay algo más, amigo. No, pues yo creo que ya haces un buen cierre con relación a todo lo que hoy abordamos. A mí me aclara también muchas cosas, ¿no? Del quehacer de la figura del psicólogo dentro bueno, de la USAER, pero cómo aporta a la escuela para esa eliminación y cómo contribuye para esa eliminación de barreras, ¿no? Y la atención de la necesidad específica de los alumnos que requieran al psicólogo, la intervención del psicólogo orientador. Y bueno, pues con eso cerramos para no generar otra pregunta. La verdad se fue muy rápido, amigo, todo el tiempo. De verdad, siempre que dialogamos se nos va como agua este espacio. Pero creo que ahí están las ideas del papel que tiene el psicólogo educativo o el psicólogo orientador, como dijo Carlos, como le queríamos llamar, pero la figura sigue estando en los estados. Cada estado ha buscado el matiz, ¿no? Para poder hacer esta intervención, pero ahí están las ideas. Creo que las ideas que hoy se comparten son para todos, independientemente de lo que nos van pidiendo en los estados, los departamentos. Ahí están como los elementos clave para poder hacer una intervención
de acuerdo a la función del psicólogo en la USAER, que esa es la idea del programa de hoy, y creo que queda bastante aterrizado. Compartan de veras esta charla, trae elementos bien interesantes que pueden utilizar para poder incorporar en sus servicios o en sus escuelas para acercarse con esta situación. Y bueno, pues gracias a ti, Carmen López, un abrazo por allá hasta Baja California Sur, y pues saludos allá a tu equipo de trabajo. Y bueno, pues hoy sería, ¿no? Hoy sería todo. La siguiente semana, Carlos, en esta línea de la intervención del psicólogo, vamos a tener a dos especialistas de la clínica de la conducta, Excelente. que dependen de la Dirección de Educación Especial aquí en Ciudad de México, que nos van a compartir cómo es el abordaje allá cuando llegan las niñas y niños con problemas de conducta a pedir el espacio para que se realice una intervención, ¿no? Vamos a tener aquí a los especialistas la siguiente semana para continuar con esta línea. Y claro que sí, por ahí vamos a atender esta situación que por aquí nos pusieron, incluso en la página cuando lanzamos la participación tuya, Carlos, justamente fue de la figura del trabajador social y la figura del docente de comunicación y lenguaje. Entonces sí, vamos a buscar especialistas, claro que sí, para que también nos compartan lo que hoy Carlos nos hizo favor de abordar desde sus experiencias y de lo que ha venido también revisando con otros colegas, porque también tiene la fortuna de que comparte con colegas de otros estados y ahí se va haciendo toda esta red de aprendizaje. Y bueno, pues cerramos, Carlos, ¿con qué te quieres despedir? No, pues nada más agradeciéndote primero que nada por la invitación nuevamente. Espero que mi aportación haya quedado clara y como bien dijiste, luego la verdad que con estas charlas a veces uno no mide el tiempo y nos vamos, ¿no? Y pues por último, pero no menos importante, nuevamente muchas felicidades por este 5º aniversario y de verdad espero que sigan mucho tiempo más, muchos años más y pues cada vez que se pueda y los tiempos lo permitan y ustedes así lo consideren, con gusto aportaremos desde nuestra trinchera. Y muchas gracias a todos los que nos están escuchando y viendo. Y bueno, vamos a seguir compartiendo porque creo que es importante la difusión de todos estos programas y de todas estas charlas, precisamente para que lleguen a más personas y cada uno de nosotros sepamos qué es lo que podemos esperar y qué es lo que podemos de repente también, ¿por qué no exigir hacia nuestras autoridades y hacia el personal que ya está con nosotros? Muchas gracias, Alfonso. Gracias. Sí, y como por aquí nos escribe Marta Espinosa, ¿no? También los departamentos de orientación que desaparecieron de las escuelas secundarias, son tan necesario por el tema de la salud mental que se ha abordado mucho también en Tabasco, justamente, ¿no? La salud mental sí. en la educación básica, pero bueno, eso ya es otra charla. Pero son las figuras que deben de estar ahí, y que la ley también lo tiene. Está por ahí en el artículo, creo que 80, si no mal recuerdo, donde habla de que debe de haber un psicólogo, un orientador en cada escuela. Así y ahí es. está, nada más quedó en el papel, y estos departamentos que estaban en secundaria, pues también desaparecen y pues también han generado otro tipo de problemáticas. Pero bueno, ya ahí está la tarea, Evi Leiva, trabajo social. Si tú eres trabajadora social, no seas malita, escríbeme ahí en Messenger y si te interesa participar, buscamos algunos otros colegas y armamos también una charla para hablar de la función de trabajo social. Entonces, Evi, si te interesa, escríbeme ahí en Messenger y claro que construimos esta otra charla también que va a ayudar. Y por ahí Carmen López incluso integra también la figura del director, ¿no? De la USAER. Pues también veremos recuperar estos temas. Bien, Carlos, no te desconectes. Muchas gracias por la participación de hoy. Gracias a los que nos acompañaron. Y compartan. Charla 202. Bien, cierro la transmisión. Cuídense mucho y nos vemos la siguiente semana.